El siglo XX marcó la mayor transformación en Puerto Rico. El azúcar era el motor económico y la vida se organizaba alrededor del trabajo en el campo y en la familia. La escuela no era accesible para todos y así muchas personas empezaron a trabajar bien jóvenes para ayudar en la casa, para ayudar a sus familias, para ayudarse a sí mismos a aprender y a ser fuertes en una economía no tan saludable. Después del 1945, con el fin de la Guerra Mundial número 2, Puerto Rico entró en una nueva etapa. En los años 50 comenzó la industrialización, trayendo carreteras, escuelas públicas y empleos fuera de la agricultura. La radio conectaba a las familias con la música y las noticias, y los valores tradicionales, la fe y el respeto guiaban el día a día. En los 60 llegó la televisión, cambiando la forma de aprender y ver el mundo. La juventud empezó a soñar más grande. Para los 70, el país miraba hacia el futuro con más apertura, pero el trabajo duro y la familia seguían siendo el centro de la vida. En este documental veremos los testimonios de algunos de nuestros familiares acerca de su vida creciendo en Puerto Rico. Desde la vida rural hasta la urbana, hablarán sobre sus pasiones y sus profesiones, sobre cómo cambió la economía de aquí a ahora y algunas de las culturas que se han desaparecido de su niñez. Esto es, a través de sus ojos. Mi nombre es Adaima Santiago Alvalle. Fernando López López. Yo nací en el pueblo de Santa Isabel, en el área rural. Se llamaba Colonia Altura, en el área de Santa Isabel. Yo nací en Humacao, Hospital Raider. Vivía en una área rural toda mi vida. Nací en Gurabo a finales de 1962, en la parte urbana. De hecho, creo que fui, si no en mi año, en el próximo de los últimos nacimientos que hubo en el pueblo como tal. Maritza López Pizarro. Nací en Bayamón el 11 de mayo de 1950 y era zona urbana. Nací en el 1969 en los Estados Unidos, en Brooklyn, en Nueva York. Luego mis papás me traen y venimos a vivir a Puerto Rico en el área rural, en unas parcelas en Navarro, en Gurabo. Pues mira, es muy diferente. El área rural, sabes que es mucho más tranquila, que en las áreas urbanas siempre hay mucho más movimiento, más ruido, esas cosas. Pero en las áreas en que vivíamos, pues, pertenecían a la Central Aguirre, que eran que tenían que ver con la caña, con los cultivos de caña del área sur. Bueno, es lo único que conozco. Me gusta la parte urbana. Tal vez por eso es que le tengo miedo a todos los insectos, porque como no estoy acostumbrada al campo, pues me crié en la parte urbana donde no es que no haya insectos, pero no es lo mismo que en el campo. Me gusta más la parte urbana, aunque me gusta la naturaleza y el campo, pero no para vivir. Bueno, me gustó mi escuela, mi edad preescolar, mi edad intermedia, mi edad superior. Siempre fue en zona urbana. Yo pues viví pues un poquito más separado, pero sí teníamos muchos vecinos. El campo siempre me ha gustado. He vivido una vida tranquilo. Mi papá pues particularmente una persona bastante fuerte, pasó sus dificultades como joven, como hombre, y después pues cuando pudo trabajar la finca, que era una finca familiar, pues él se dedicó mayormente a su trabajo, pero sí se trató de que nosotros nos educáramos
y que todos tuviéramos nuestra educación, y así fue. También el compartir con la gente del campo, esa sencillez, esa amabilidad. Cuando tú ibas a los hogares, cualquiera te ofrecía un plato de comida, no teníamos miedo de nada, ni de que estuviera nada mal, solamente vivíamos la vida como Dios manda, como dice en el mandato. Todas las personas de nuestro barrio, gracias a Dios, eran personas bastante buenas, de buen corazón, y tuve una infancia bonita. Y la adultez, pues, me dediqué a criar a mi familia, y además que también todos estudiaran, porque después que usted estudia, eso nadie se lo puede quitar de la cabeza, eso está ahí. Bueno, en el campo urbano, o sea, en el ámbito urbano, pues los adelantos llegan mucho más rápido, la vida se vive más acelerada, es un poco distinto. Yo diría que es diferente, aunque en la época en que yo me crié, la unión que existía mucho en la gente de los campos también se sentía en la gente del pueblo. Bueno, me influye porque no me gusta la zona urbana, la zona rural, perdón. La zona rural es para vivir, para estar unos días de vacaciones, no para vivir. No me gusta vivir aislada de la sociedad, me gusta estar en zona urbana. En aquel entonces, el urbano era más conveniente porque tenías acceso a las cosas más importantes, como por ejemplo servicios médicos de salud, estaban cerca. Las oficinas gubernamentales todas siempre han estado en el casco urbano. Y de aquí salías mucho más fácil para moverte hacia otros pueblos. La gente del campo tenía que bajar hasta acá para recibir esos servicios. Muchas veces tenían mayores problemas con los servicios de agua potable. Cuando se va la electricidad ocurría algún tipo de fenómeno atmosférico como tormentas o huracanes. La gente del campo siempre sufría más porque era de más difícil acceso para llegar a reparar, mientras que en el casco urbano era más fácil el acceso para reparar. Entonces, pues en ese sentido, hay una cierta ventaja en estar cerca de todo este tipo de servicios. Las personas en el campo, por ejemplo, si se enfermaban, pues la llegada de una ambulancia es mucho más tardía que aquí en el mismo casco del pueblo. Y por eso entiendo que tiene ciertas ventajas, pero también tiene desventajas, porque te despegas un poco de lo natural, te vas en la vorágine de lo que es la ciudad. Y Gurabo no es una ciudad, es un pueblo, y todavía guarda cosas que se pudieran relacionar con el pueblo pequeño, aunque está en pleno crecimiento. Pero en el campo se tiende a conectar más con la naturaleza, se desarrolla más el amor por los animales, la siembra, la supervivencia es mucho más desarrollada para la gente que está en el campo que la que está en el pueblo. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas realmente. Porque ahora mismo en el área que vivimos pues es un área tranquila, es un área buena, tú sabes. Pero si uno lo compara con el campo, pues uno te diría que el campo diría mejor. Pero como te digo, tiene sus ventajas y sus desventajas el que vivir en un área o en la otra. Y el campo, pues, es como más, hay como más libertad, por lo menos antes, tú sabes, porque ya ahora pues eso es un poquito diferente, pero sí, puedo decir que el área, por lo menos al que le gusta el campo, ¿verdad? Porque eso es también bien importante, que las personas, hay mucha gente que no está acostumbrada a vivir en áreas más de campo, ¿verdad?
aunque ahora pues el campo ya pues no está el campo como antes, o sea, que tiene todas las facilidades igual que el pueblo. Yo te diría que no es tanta la diferencia, hoy en día no es tanta la diferencia. No sé si la zona rural sea mejor, porque no he vivido en la zona rural. Así que, como viví en zona urbana, pues me gusta la zona urbana, aunque la zona rural depende. Hay zonas rural bien aisladas, bien aisladas, que si no te queda a 2 millas, pero también está las zonas rurales que tienes vecinos más cerca, así que no sé, yo prefiero la zona urbana a la zona rural. Siempre marco lo pasivo del área rural versus el ruido del área urbana. Pero hay que hacer balances en la vida y todos nos tenemos que ir adaptando en la vida a vivir, ¿verdad?, conforme a lo que hay. La misma tecnología, pues a nosotros se nos hace un poquito difícil, pero tratamos de caminar con ella. Y si no, hay que buscar ayuda en momentos difíciles que nos dé la vida. Hay que buscar ayuda buena, ayuda de gente que verdaderamente puedan ayudar. Y yo no encuentro mucha diferencia, porque para mí todo el mundo es igual. Todos somos iguales. Así que hay que tener siempre en cuenta eso. Donde quiera que uno esté, uno da el ejemplo y hace lo mejor. Y si puede ayudar, ayuda. No tenga miedo a nada, solamente ayude, que la ayuda es buena donde quiera. Fíjate, la crianza que le dan a uno, yo creo que eso nunca se olvida. La forma en que a ti te educan, con el respeto que había pues en la época en que yo era mucho más joven, ¿verdad? Esa educación que te dan tus padres, que te enseñan, el respeto que te enseñan para ti, todo eso eso se queda contigo. Yo creo que lo que se aprende cuando joven, cuando tú vas creciendo, es lo que tú vas a reflejar después como adulto. Es lo que tú vas a hacer, lo que le vas a enseñar a tus hijos. Y yo creo que eso es bien importante. Y eso pues yo entiendo que fue parte de lo que se me enseñó, de que la familia era bien importante siempre mantenerla unida. Hemos podido dar viajes juntos, todos, 17, 18 personas. Así que, y lo hemos disfrutado y lo hemos pasado muy bien, gracias a Dios. Así que eso es parte de lo que uno transmite, ¿verdad? Trata de seguir haciendo de las cosas que tú aprendiste cuando eras joven. Bueno, al presente. Me pasaron cosas buenas y me pasaron cosas malas. Tuve buenas amigas, mis mejores amigas eran mis hermanas, porque mi mamá no nos dejaba salir a ninguna parte sola. Pero también tuve malos ratos y cosas negativas que prefiero no acordarme. Y fueron de la zona urbana. O sea, en todos los lugares creo que hay cosas buenas y hay cosas malas. Solo es saber aprender a distinguirlas. Algo de mi pasado que traigo conmigo al presente. Los valores y los principios que yo aprendí. Eso nunca los he perdido y se los he inculcado a mis hijos. Y espero que a mis nietos también les pueda influenciar en algo. Pero los valores y principios y el amor por la familia y reconocer el valor de la familia, de la unión familiar y de estas cosas que hoy en día se están perdiendo, reconocer que tienen una importancia al prevalecer, pues eso lo traigo conmigo ahora. Lo he traído conmigo y lo agradezco. Agradezco haber tenido unas experiencias de familia en esa época. Todos éramos muy unidos, los primos,
Había mucha unión, estaban siempre las reuniones de los primos, con la abuela, los tíos, y esa unión familiar es importante. Yo pues doy gracias a Dios por la manera en que me criaron. Siempre mi papá nos ponía responsabilidades. Una finca tiene muchos trabajos y teníamos varias cosas como negocio, pero eso tú te lo tienes que llevar siempre en tu corazón, que donde quiera que tú estés, tú haces lo mejor. No importa que no nos guste a veces los trabajos, que no nos guste ciertas cosas que uno ve, pero uno tiene que aportar todo lo que uno aporte a cualquier institución o donde quiera que tú estés, que sea lo mejor tuyo, porque es lo que tú vas a dejar. Y el ejemplo para los jóvenes, ustedes, es una gran cosa, porque es algo que ustedes pueden entender y aprender y llevar. Que aunque haya todas las diferentes cosas que hay en este tiempo de tecnología y demás, que la usen bien, pero que sepan que siempre el respeto y el hacer las cosas correctamente vale la pena. Para nosotros hasta ahora no ha funcionado y doy gracias por eso. Pobre pero no muerta de hambre, así que, o sea, mi mamá y mi papá trabajaban. Mi papá trabajaba en energía eléctrica y mi mamá trabajaba en una factoría, así que aunque éramos pobres, pero no éramos tan pobres que no pudiéramos vivir, y realmente la pasamos relativamente bien. Clase media éramos, por lo menos nosotros en mi familia. Pues se puede decir que yo era de la clase baja, diríamos. Aunque nunca me faltó nada, gracias a Dios. Pero sí, si vamos a lo que son los índices de pobreza, pues estaría dentro de esos índices al criarme. La pobreza no es solamente del campo, es también de la parte urbana. Me considero clase media también, y yo entiendo, mucha gente de mi pueblo pues dice que éramos ricos, pero yo no me creo rico, me creo uno más de eso. Y siempre he tratado de ser así, el dinero hace falta, pero no es lo único. Y vale la pena uno vivir con lo que uno tiene y es más satisfactorio. Vale la pena mantener la familia y tener una familia que uno confíe y que uno pueda ayudar. Eso sí. Oficialmente, bueno, mi primera experiencia de trabajo fue como a los 19, por ahí, 20. Fue mi primera experiencia de trabajo porque mi papá no me dejaba trabajar. Y yo prefería estudiar. Me fui a estudiar, luego no pude continuar por razones personales y detuve los estudios, pero los retomé. Y cuando me gradué, en el 94, comencé a trabajar para un banco bien reconocido aquí en Puerto Rico y a nivel internacional. Y yo tendría como 30 años, 31, que fue mi trabajo ahí oficial. Yo te diría que después que termine la universidad, estudié en Río Piedras, en la UPI en Río Piedras, y prácticamente terminando la universidad fue que comencé a trabajar alrededor de los 21 años por ahí. Mi primer trabajo fue con la compañía Sears, no sé, en Sears, en un departamento que tenían detrás de la tienda, un edificio que había detrás de la tienda, donde teníamos que ver con las aprobaciones de las compras que hacía la gente. Los que iban a la tienda a comprar, había un sistema de teléfonos que nos llamaban, todo el vendedor llamaba al departamento donde trabajamos. Nosotros teníamos que verificar
la cuenta de esa persona. Dependiendo cómo la persona pagaba y eso, era que entonces había unos supervisores que estaban con nosotros, que eran los que daban la aprobación de la compra. Ahí que estuve un tiempo ahí. Luego de eso estuve trabajando unos cuantos años, eso fue hasta el 76 que estuve trabajando con una compañía de seguro. Siempre he tenido que trabajar desde muy niño, porque mi papá siempre decía que deberíamos de tener una responsabilidad. Como muchos de los jóvenes ahora, pues en la casa, que si las mascotas ustedes las atienden, pues nosotros no eran mascotas, eran animales de producción, gallinas, que teníamos una granja agrícola para huevos, con 7.500 gallinas, y pues había que ir a lo último de la tarde, cuando veníamos de la escuela, a recoger para que no se perdieran los huevos que ellas ponían en esa hora. Teníamos también crianza de cabros, y pues había que ir a llevarle comida, y eso era trabajo regular. Siempre mi papá nos remuneraba con algo, no era mucho, ¿verdad? $1 a la semana o algo así, pero era lo que había. Luego mi experiencia como tal de trabajo, la primera viene siendo el ejército. Pues ya ahí uno tenía su rango, su trabajo. Y de ahí en adelante, cuando regresé a Puerto Rico, vine a terminar mi bachillerato y terminé aquí en El Turabo, en Cagua, porque ya lo habían inaugurado y entonces terminé el bachillerato y seguí siempre en la finca, y en la finca estuve trabajando todo el tiempo. Empecé a trabajar a los 18 años. Sí, me gradué, tan pronto me gradué de cuarto año. Ya sabía que iba a ser maestra, era mi sueño. Comencé rápido el bachillerato en lo que es hoy día Ana Geméndez, pero en la Universidad del Turabo. Sí, empecé en el 64, fui a la UPI, y hasta el 69 estuve en la universidad, y de ahí fue que te dije que empecé, primero fue un part-time, el que te mencioné ahorita, y de ahí pues fue que seguí en los otros trabajos que tuve, que todos fueron con compañías de seguro y agentes de seguro. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Sí, fui a la Universidad de Puerto Rico y estuve, cogí el bachillerato en educación en el 1967. Bueno, pues fui a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y estudié sistemas computadorizados de información. O sea, el bachillerato es en administración de empresas con una concentración en sistemas computadorizados de información. Yo también estudié administración de empresas. Yo la conocí ahí estudiando en la universidad. Después que vine del ejército, al tiempo nos casamos, y entonces primero vivimos un tiempo en Santurce, completé el bachillerato en la universidad, y de ahí pues luego vinimos a vivir a Las Piedras, y ahí estamos. La niñez, cuando yo era pequeña, como teníamos una situación particular de pues que en Gurabo no habían tantas facilidades para vivienda, se construyó el residencial. Y mi papá y mi abuela y varias personas de esa época fueron los primeros en vivir ahí. Luego, tan pronto pudimos movernos, nos movimos a Villa Marina, que es una urbanización, y eventualmente de ahí pues yo me compré mi propia casa y vivo en una parte rural, pero que no es tan rural porque tú sabes que ya los campos están como urbanizados, y vivo en una urbanización en el campo. Pues en mi niñez, como te mencioné ahorita, que mi papá trabajaba con la Central Aguirre, que era donde la producción de caña que había en toda esa área sur. Pues él vivió en varios sitios, porque ellos los cambiaban de lugar. Y
casi toda mi niñez tuvo que ver con ese estilo de vida, tú sabes, porque pues ellos dividían las áreas de las cañas, le decían colonias, y tenían los empleados un tiempo en un sitio y luego en otro, pero todo fue desde el área de Guayama hasta Salinas y Aguirre. Toda esa área fue donde estuvimos. Así que pues yo en mi niñez pasé en esa área, tú sabes. Siempre tenía que ver con algo de eso, porque pues por ser de los mayordomos, de los que estaban a cargo de las cañas y todo ese tipo de cosas, de ese trabajo que tenían, pues cada vez los cambiaban de un sitio para otro. Así que fue en esas áreas, entre Guayama, Salinas, Santa Isabel, ese tipo de áreas. Todo tenía que ver con las cañas mientras fui pequeña, tú sabes, hasta que entonces me gradué en Salinas, y de ahí pues fue el cambio para Río Piedra, a hospedarnos por allá. Yo pues trabajé y viví toda la vida de mi niñez también en Las Piedras, en Barrio Collores, área rural, y lo pasé muy bien. Porque ya le mencioné, ¿verdad?, de cómo fue después. Hubo un tiempo que también mi niñez, en los grados de séptimo a grado 11, pues nos enviaron a una academia militar en Trujillo Alto, Antilles Military Academy, y ahí tuvimos 4 años. Eso también me ayudó un poco en el ejército, porque quería que me ofrecieron para que me quedara, para ir a la escuela de oficiales, pero este jibarito quería estar en su campo y así, pero siempre hay que educarse para trabajar, porque es importante. En mi niñez viví en Bayamón, luego me fui para Guaynabo cuando era preadolescente. Cuando me casé, que me casé muy joven, tenía 19 años, me casé, me fui a vivir a Toa, donde vivo actualmente. No vivo en la misma casa, pero vivo en el mismo municipio. Una crianza tradicional, donde quien tenía las decisiones era el papi, patriarcal. Mami solamente obedecía. Bien tradicional. Yo te diría que fue muy buena, que pues había, a pesar de que mi papá pues era bastante fuerte, nosotros éramos 2 hermanas nada más, y no nos permitía jugar con juegos de varón, juegos de niños, eso estaba prohibido, ¿sabes? Pero nosotros podíamos jugar pues con las muchachas, con las vecinas que teníamos y eso. Recuerdo una experiencia que tuve. Yo nunca, pues, como te digo, nunca jugaba con juegos, era que eran más bien de varones. Por ejemplo, una chiringa, yo en mi vida había cogido una chiringa en mis manos. Y cuando la mamá de Robertito estaba en las niñas escuchas, hicieron una actividad, un viaje al Morro, a volar chiringas, en el tiempo que ya a principios de año, que se usa mucho. Y ellas peleaban conmigo porque yo cogía aquella chiringa y yo no se las quería soltar a ellas. Era la primera vez que yo tenía una chiringa en mis manos, así que entonces ellas estaban molestas conmigo porque las chiringas eran para ellas y yo pues quería yo usarlas. Así que en ese sentido pues fue bien estricto, porque mi papá era bien estricto, pero había mucho cariño, mucho amor. Gracias a Dios pues de verdad que como ellos vivíamos en las casas que eran de la central, esas casas pues nosotros ahí teníamos agua, luz, las casas las reparaban, de esto no se pagaba la casa, esa era de gratis la vivienda. Eso era pues para los mayordomos, los que estaban a cargo de esas áreas de la central, de las colonias. Y fue pues un tiempo muy, a pesar de que te digo, ¿verdad?, que uno tenía limitados con las amistades, pero fue muy bueno, muy bueno. Todo el mundo se conocía, todo el mundo compartía,
Así que te puedo decir que fue una niña muy, muy bonita. Buena, especialmente mi madre, que era una santa. Yo la amo y la adoro, a pesar que no está conmigo hace más de 20 años, pero la sigo queriendo igual. Mi crianza tuvo de todo, bueno, malo, pero vamos a hablar de lo positivo de la crianza. Bueno, lo malo siempre es que uno quiere hacer lo que le da la gana y no puede ser así. Pero en mi niñez, por ejemplo, yo recuerdo mucho la unión familiar, las trullas navideñas, los juegos, jugar. No existía ningún tipo de entretenimiento digital. Todo era correr bicicleta, correr patines, jugar con muñecas, y ese tipo de cosas es lo más que recuerdo de la niñez y de mi infancia. Y en la adolescencia, pues tampoco había nada digital, tenías que jugar en la calle, con la bola, con los amigos. Lo único que había en la casa para entretenerte era la televisión, pues, realmente. Pero tú lo que querías era jugar. Uno cuando chiquito no quería estar pegado todo el tiempo a la televisión, como ahora que todo el mundo quiere estar pegado a una tablet o a un teléfono. Pero eso para mí fueron tiempos maravillosos, de verdad, y compartir con todos los primos y las primas, que hoy en día algunos andan cada cual por su lado, porque nos han ido llevando a eso. Yo agradezco mi niñez. Siempre digo que fue de lo mejor que nos dio. Mi mamá era una persona que era muy activa. Ellos no tuvieron mucha oportunidad de estudio hasta su sexto, octavo grado, pero sí supieron llevarnos los tres y dirigieron bastante bien. Y ella era una persona laboriosa, le gustaba mucho hacer actividades como con la gente de servicio de extensión agrícola. Mi papá en una ocasión, nosotros éramos pequeños, pues salió agricultor del año. Eso era algo que hacía antes. Todos los años se hacía en la Semana de Agricultura. Y lo pasé muy bien. Siempre nos enseñaron a respetar y a vivir en paz. Me afectó porque cuando comienzo ya la vida en familia, necesité unas ayudas, y cuando entonces logré ya salir de las ayudas para trabajar, pues entonces me quitaron todo. Era como, salía mejor si no trabajaba. Pero nada, con todo eso sigo trabajando y recibo una ayuda del gobierno para entonces adquirir mi única vivienda que tengo. Si no es con esa ayuda no logro tener algo. Y entonces luego de 30 años de servicio, con la situación actual del país y los problemas de la Junta de Control Fiscal, me acaban de quitar entonces mi retiro. Pues impacta la vida mía, la de todos, pero mira, te voy a contar. Nunca olvido que cuando yo estaba, por ejemplo, en sexto, que cuando estaba en quinto, cuarto, tercero tiene que haber sido quizá más barato. Yo compraba en la escuela, yo me podía comprar un Freezy a 5 centavos. Yo me podía comprar unos M&M y los productos de Mars a 5 centavos. Y los productos Lay's, como los chitos, las papitas, a 10 centavos. Y me podía comprar una Coca-Cola, una Pepsi-Cola por 20 centavos. Yo recuerdo claramente cuando de repente yo estaba ahí en sexto, pasando para séptimo, pero de repente cuando ya yo estaba como en la superior, ya los refrescos los habían subido a medio peso, a 50 centavos. Ya las papitas y los chitos ya estaban como en 30. Un Freezy en 20 centavos. Y eso fue incrementando de manera acelerada. No fue que pasó mucho tiempo, no. Yo recuerdo que desde ese punto, y por eso es que nunca lo olvido, hasta donde estamos hoy fue como que acelerado. Yo siento que fue como que un aumento, una inflación acelerada.
En mi niñez yo no me fijaba mucho en las cosas políticas y tampoco en la adolescencia. De adulta ya me empecé a fijar en las cosas de la adolescencia y de la niñez, de la edad madura. Fue difícil porque Puerto Rico ha cambiado mucho y para mí ha sido bien difícil aceptar todos los cambios que han habido. No me gusta cómo está Puerto Rico en este momento, pero pues yo soy una, no puedo cambiarlo. Viví una vida cómoda en el sentido de que siempre mi papá fue un buen proveedor y como nos fue enseñando a trabajar, había que hacer lo que fuera, pero valía la pena. Y caminar de la mano de ellos, pues, fue bueno. Fueron buenos ejemplos los dos. Y doy gracias por eso. Yo pienso que la vida en esa época es irrepetible. La música es lo mejor que ha existido hasta hoy. Créeme, de los 70 y 80, la música es lo mejor que ha existido hasta hoy. ¿Por qué? Porque esta gente tenían talento de verdad. No solamente los cantantes, sino también los músicos eran extraordinarios. Y no solamente el solista, el cantante solo, como Michael Jackson, una Madonna, o una Diana Ross, o Donna Summer, y muchos más que pudiera mencionar y no acabo, sino que los dúos también tenían fama y eran buenos, como Hall & Oates, y los grupos. Entonces era como un boom, no solamente de un género como el pop, sino que también estaba el R&B, estaba el heavy metal, el hard rock, y todo eso estaba como que explotó. Empezó en los 70 y fue transformándose hasta llegar a los 80, explotó. Y tú ponías la radio y no importa la estación que tú pusieras, tú ibas a escuchar, a menos que escogieras una estación que fuera específica de heavy metal, que a mí esa música nunca me gustó, pero tú podías disfrutar de eso sin tener que estar cambiando la emisora, porque siempre las canciones estaban pegadas y eran las que te gustaban. Los juegos, las reuniones familiares, y que cuando tú logras esa conexión familiar y estar con tus amigos jugando en la calle, es diferente a como es hoy en día, aparte del respeto tan grande que había por la gente mayor. Y no te voy a decir que no existían los irrespetuosos, ni que no existía el bullying en la escuela, lo que pasa es que no se llamaba así, porque no hicieron bullying en la escuela. Pero había un respeto por la gente mayor, los vecinos se visitaban, no era que la gente vivía encerrada en su casa, tú vivías con las puertas abiertas. Yo recuerdo que mi mamá dejaba el dinero en el balcón, en una esquina, para que el señor de la leche, que la leche la repartió un señor, y venía en unos de estos de cristal, dejara la leche allí y él se llevaba el dinero. Nadie se robaba ese dinero. Tú podías vivir con las puertas abiertas, que nadie te iba a robar. O sea, no es que no existieran los robos, pero había como que una persona para meterse en la casa esperaría que estuviera vacía. O sea, no había ese atrevimiento de que si estás dentro como quiera voy a entrar y si me reaccionas te voy a liquidar. Pero mientras yo estuve pequeña tú podías caminar y adolescente tú podías caminar sin miedo. Había responsabilidad en la carretera. Si tú ibas a cruzar, se paraba la gente y te dejaba cruzar. Aquí en Gurabo, yo conocía y a mis papás y nos conocía pueblo y campo. Todo el mundo nos conocíamos en el pueblo, en la urbanización donde yo me crié. Nos conocíamos desde una esquina hasta la otra, las familias. Ibas al pueblo y conocías a otro montón de familias. O sea, todo el mundo se conocía. No había manera de que tú pudieras hacer algo y no supieras que fuiste tú quien lo hizo. Ese tipo de cosas a mí me gustaría que
quieran oír. El respeto, la unión familiar, el respeto por las personas mayores, un respeto por los padres y que la gente no fuera tan atrevida y tan egoísta en pensar solamente en sí y olvidarse de los demás. Los vecinos compartían todo, la comida en las navidades era tremendo, porque todo el mundo compartía todo lo que tenía. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Nosotros siempre decimos que la vida antes era mejor que la de ahora. O sea, siempre se dice eso. Pues, en términos de lo que te mencionaba ahorita, que antes podíamos compartir, había más libertad en términos de que no hay tanta maldad como ahora. Podría decir maldad porque, pues, sabes cómo está la situación de hoy, de tanto asesinato, tantos robos. Pues la gente vive prácticamente encerrada. Todo el mundo tiene miedo, a veces en las noticias, cada vez que hay algo, la gente pues diciendo, no, que yo me encierro desde las 6 de la tarde, ya pues a cualquier hora eso sucede, ¿verdad? Pero sí, en términos de antes, pues tú no cerrabas, a veces dormías hasta con las puertas abiertas en tu casa, eso era muy común. Ahora tú hasta que no cierras el último candado de la casa, el último portón, no te acuestas a dormir. A veces estás pendiente de cerraste la puerta, cerraste atrás, cerraste acá. Pues es bien distinto en ese sentido a cómo se vive ahora. Así que yo te diría que es bien diferente la forma en que estamos viviendo hoy en día. Pero uno echa de menos siempre, o por lo menos piensa, ¿verdad? Que aquella crianza que había antes, y aquel compartir, ese cariño. Mira, te voy a dar un ejemplo. Antes, yo recuerdo mucho que cuando llegaban las navidades, se hacían los pasteles, se hacía el arroz con dulce, todas las cositas, el dulce de papaya que se hacía. Ese día que se hacían los pasteles, se sacaba siempre, para fulana, para todo el mundo. Nosotros íbamos casa por casa, llevando lo que fuera, 3, 4 yuntas para cada, dependiendo de la gente que vivía en la casa, era la cantidad que mami sacaba para cada uno de ellos, para cada casa. Nosotros íbamos llevándole los pasteles, el arroz con dulce, que lo hacía muy bueno mi mamá, y ese compartir, eso ya rara vez, a veces yo lo pienso, muchas veces ahora en Navidades, cuando uno se pone a hacer algo en la casa, el llevar y compartir, pero a veces tú dices, pues voy a llevarle a mi vecino del lado, pero a veces pasan los días y ni la ves. Así que pues es como que se te hace, entonces tú estás en el ajoro de las cosas que tienes que hacer y eso, y a veces pues se te pasan los días y como no compartes con ellos, pues se te hace difícil el ir y llevarle un platito de arroz con dulce o de lo que hayas hecho, de la comida que hayas hecho, porque eso te digo, para mí eso siempre yo lo llevaré, lo recordaré, y me gustaría que uno pudiera hacerlo. Ahora pues tú sí, nos reunimos con la familia, pero yo me reúno en casa pues con todos ellos, ¿verdad? Son 4 hijos y ya son 7 nietos, y a veces estamos todos en casa en un fin de semana, pero no es compartiendo con los vecinos, ¿sabes? Compartimos entre nosotros. Vamos de viaje, compartimos entre nosotros, pero rara vez tú compartes con ninguno, y eso yo encuentro que era muy bonito, que sí lo echo de menos. Una de las tradiciones más bonitas que ya no se ven casi eran las trullas navideñas. Ahora se ven planificadas, antes eran sorpresas. Tú llegabas y nadie se molestaba. O sea, la gente llegaba a la época navideña y ya la gente se preparaba con lo mucho o con lo poco que tuvieran. Se preparaban para, por si les llegaba una trulla de madrugada, tener algo que ofrecer. Hoy en día no, porque han llevado a la sociedad en este camino donde los dos tienen que trabajar, donde un trabajo no es suficiente. Entonces madrugan todo,
ha sido un ajetreo de vida al que nos han ido llevando paulatinamente, que la gente no quiere recibir trullas si no está preparada días específicos. Eso ya no existe. No sé si en los campos todavía se da espontáneo, porque eso era espontáneo. Estaban reunidos en una casa, festejando, digamos, Nochebuena, y les daba la madrugada y decían, vamos para casa de fulano a darle una trulla, y allá se metían a cantar y todo. Eso ya se perdió. Las fiestas patronales en los pueblos se han acabado, que era el evento que esperaba todo el mundo para ir. Eran 10 días en la plaza pública y era el evento que esperaba todo el mundo para ir a ponerse sus mejores ropas, para conocer gente. ¿Cómo es que le dicen ustedes ahora? Para fichurear. Pues ese era el evento que se esperaba con mucho amor. Ya eso no existe. Casi no hay bodas. Tú no ves bodas. Yo no veo bodas en años y años. Antes tú veías las bodas y veías los carros pasar con la novia, el novio, y uno chiquito lo que decía es cuando yo me case, ay, yo quiero ir así. Cuando yo vaya así, casi no se ven quinceañeros. Y antes también había una cosa que se llamaban las debutantes, que era cuando tú entrabas a los 15, si tú no tenías para hacerte un quinceañero personal, tu familia, podían participar en una actividad del pueblo que se llaman las debutantes. Iban todas las que cumplían 15 años y se hacía esa actividad y debutaban allí todas juntas. Era como que un quinceañero para todas. No recuerdo si era auspiciado por el municipio, no me acuerdo. O si era privado, yo creo, no sé, pero existía, ya nada de eso existe. Otra cosa que ya no existe, que yo quisiera que existiera, que debería existir, las plazas de mercado bien hechas, bien organizadas. Yo veo series donde en otros países se le da tanto apoyo a la agricultura local y tú vas a los bazares y tú miras y ves todas esas frutas, esas verduras, estos vegetales, todo fresco, hecho orgánico de aquí, y todo eso se ha perdido en Puerto Rico. Y tú no encuentras una plaza de mercado, y si la encuentras, probablemente los productos que están allí ya no son orgánicos, ya son estos GMO. ¿Me sigue? La gente ya no siembra. Antes tú encontrabas, deberían los alcaldes promover la siembra de árboles frutales en las orillas de las carreteras, donde tú ves árboles que no dan nada, poner frutales, porque antes tú querías un mango, había donde tú pararte a coger un mango, una china, un tamarindo, una guayaba. Yo no veo guayabas hace años, ni grosella, ni acerola. O sea que hasta muchas de las cosas que nosotros comíamos se han perdido en el tiempo, ya casi nadie siembra. Pues eso a mí me gustaría que se recuperara. La vida de mis padres. Me gustaría que volviera. La vida de mi esposo me gustaría que volviera. Porque ellos me forjaron y me hicieron la persona que soy hoy. Me hace falta. Pues nada, como quiera, había siempre peligro. Estaban los de la esquina que eran los que usaban droga. Había abuso de la niñez. Estaban los borrachitos de la esquina de la tiendita. Estaban los pillos, que un par de veces también tuvimos situación, ¿verdad? Y fuimos víctimas también de robo. Era muy diferente. Estás hablando de cuando pues, crecíamos, ¿verdad? Cuando éramos ese ambiente que había. Pues lo más importante era que imperaba mucho el respeto. Tú llegabas a una casa y tú no entrabas así, o sea, sin tocar ni nada. Tú llegabas a una casa, tú tenías que tocar la puerta primero. Eso te lo enseñaban, ¿sabes? Te lo decían mucho. Tú no llegabas a una casa a abrir la nevera, a coger quizás agua o algo. Eso, o sea, eso era bien, había que tener mucho cuidado con eso, tú sabes. Eso era respeto, o sea, lo que se vivía en ese tiempo. Ahora pues las cosas pues están bien diferentes, ¿verdad?
tú llegas a una casa y de afuera llamando, gritando, mira, antes nada de eso se hacía porque tú valorabas mucho pues el espacio de esa persona, de la casa de esa persona y entonces había ese cariño, era respeto, pero había mucho cariño porque todas las personas que vivían a tu alrededor eran como si fueran tu propia familia. Era diferente, de verdad que era muy diferente a como se vivía ahora. Y eso pues yo encuentro que hay que valorarlo, ¿sabes? Hay que llevarlo siempre porque a nosotros nos funcionó muy bien eso, ¿sabes? Esa forma de vivir ese ambiente, esa socialización que había, pues sí, tú compartías con todos ellos, pero de una manera que no invadías el espacio de otra persona, ¿no? Ahora pues eso pues es distinto, muy diferente, en el sentido de que invades, yo te diría, invades el espacio de una persona cuando vas a su casa y qué sé yo, empiezan a hablar duro, a hablar de una manera, como yo te diría, impropia, tú sabes, en ese sentido, porque pues nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Siempre había esa comunicación con las personas de manera muy diferente ahora. Ahora pues los tiempos cambian, ¿verdad? Y uno sabe que estamos en una época muy distinta. Pero siempre tenemos ese sentido de responsabilidad con la otra persona, con los vecinos, con todos los demás, que uno desearía que eso se mantuviera, tú sabes, pero pues los tiempos van cambiando y uno pues también tiene que irse adaptando a esos tiempos, aunque uno, ¿verdad?, no esté muy de acuerdo con ellos, pero tiene que ir adaptándose a esos cambios que han habido. Pues era un ambiente social tranquilo, siempre ha habido pues que si los que tienen más o que están en una clase social más alta versus los que estaban abajo, pues tú podías ver esas diferencias en el estilo de vida, pero se socializaba entre ellos. Tendrías tú, me imagino, que ser extremadamente rico para que tú no pudieras ni siquiera interactuar con alguien que estuviera en una clase más baja. No habían tantos colegios disponibles para que la gente que ganara más llevara a los hijos. Entonces la mayoría estaban en las escuelas públicas y tú tenías amigos que estaban en tu mismo nivel social, como podías tener unos cuantos que estuvieran mejor. Y aunque siempre, porque decir que nunca existió el que te mirara por encima del hombro es una mentira, pero no era tanto como eventualmente ocurrió. Que ya esa división es mucho más marcada aún entre el compartir de ella. El compartir con los vecinos era muy bonito. En mi casa llegaban parrandas, muchas, porque mi papá un tiempo que era bastante fiestero y vivió mucho tiempo en Humacao, y esas personas llegaban ahí en un camión de los de cargar empleados para caña, que era un camión montados atrás en bancos ahí sentados, se bajaban y eso llegaban a la 1, a las 2 de la mañana, hasta las 7, a las 8 de la mañana. Había que hacerle comida, se bailaba en la casa todo el mundo se respetaba y era una gran camaradería y gente de cualquier clase, o sea, lo mismo los vecinos de allí del barrio que gente de otros pueblos que nos conocían y venían y compartían, pero era un compartir sano, bueno, saludable para todos. Eso es todo. Ya fueron las 15 preguntas. Ya acabamos. Sí. Gracias por su tiempo. Eso fue la última pregunta, sí, ya. Exacto. Sí. Aquí lo tienen, damas y caballeros. Aquí tenemos distintos pasados, distintos testimonios. Pero en el final siempre tenemos algo en común. Ya sea en la área que vivimos, nuestro estatus social, la cultura y tradiciones, siempre tenemos algo en común.
tal vez el pensamiento, las emociones, experiencias. Y sí, aunque podamos ver diferencias, sabemos que estamos conectados a través de los ojos.